A ver, pensemos un momento en las clases de mate de siempre. ¿Recuerdan esos pizarrones llenos de fórmulas estáticas? ¿Y si en lugar de solo verlas, pudiéramos jugar con ellas? O sea, tocarlas, moverlas y ver cómo de repente, ¡pum!, cobran vida. Bueno, pues hoy vamos a explorar una herramienta que hace justo eso y que está transformando por completo cómo entendemos las matemáticas. Y es que este ha sido siempre el gran reto, ¿no? ¿Cómo pasamos de una fórmula que parece súper abstracta a entender de verdad qué significa, para qué sirve? Lo que se necesita es un puente, algo que nos permita experimentar con los conceptos, manipularlos, no solo sentarnos a memorizarlos. Para entenderlo bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué hace falta este cambio de mentalidad. Luego, claro, conoceremos a fondo qué es GeoGebra. Después, lo veremos en acción, del concepto a la práctica. Exploraremos la increíble comunidad que hay detrás. Y al final, algo clave, cómo nos aseguramos de que sea accesible para todo el mundo. Vamos a empezar. Miren, el aprendizaje tradicional de las matemáticas muchas veces se centraba en repetir y resolver mecánicamente. Pero el enfoque moderno busca algo totalmente distinto, que quien aprenda sea protagonista, que pregunte, que indague, que descubra. O sea, se trata de entender el porqué de las cosas, no nada más de llegar a un resultado. Y es justo para apoyar esta nueva forma de aprender que nace GeoGebra. Pero ojo, no es solo un programa más. La verdad es que es una solución completísima, pensada desde el inicio para ser el motor de este cambio en enseñanza de las matemáticas. Aquí está la definición oficial, y hay una palabra que lo cambia todo: dinámico. GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas. ¿Qué significa? Que junta geometría, álgebra, cálculo, estadística, todo, pero todo en un mismo lugar. Y al juntarlo, hace que los conceptos se conecten de una forma que antes era, pues, casi imposible de ver. De hecho, su propia esencia está en el nombre. GeoGebra es la combinación de geometría y álgebra. Y esto no es solo un dato curioso, es su filosofía. Es la conexión en tiempo real entre lo visual de las figuras y lo simbólico de las ecuaciones. Y esa conexión es total. Es como un gran motor que lo integra todo. Imaginen esto. Se mueve un punto en un gráfico y, al instante, se ve cómo cambia la ecuación, o al revés. Y además, se pueden usar hojas de cálculo, hacer gráficas e incluso explorar todo en 3 dimensiones. Pero bueno, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Porque la verdadera magia de GeoGebra sucede cuando se deja de ser un espectador y uno se convierte en un explorador activo del conocimiento. Esta comparación lo dice todo. Pasamos de verbos como calcular o repetir, que son más mecánicos, a verbos que definen un aprendizaje mucho más profundo. Interactuar, manipular, investigar. Aquí el objetivo no es solo encontrar una respuesta, sino descubrir patrones, entender las relaciones y generalizar ideas. A ver, un ejemplo súper clásico: construir un triángulo equilátero. Con GeoGebra no se trata de tener buen pulso, no, se trata de lógica. Se trazan 2 puntos, luego 2 circunferencias que se cruzan, se marca dónde chocan y se unen los puntos. ¡Listo! Pero aquí viene lo increíble. Si se mueve cualquiera de los puntos originales, la figura se ajusta en tiempo real, pero siempre sigue siendo un triángulo equilátero perfecto. Se puede ver la propiedad en acción. Y esto no es solo una idea, tiene un gran respaldo pedagógico. Como bien dice la cita, esta manipulación directa ayuda a que los conceptos abstractos se vuelvan concretos. En lugar de que nos digan una propiedad y la memoricemos, la descubrimos por cuenta propia. Y así, de verdad, se aprende. Ahora, hay que hablar de algo más. GeoGebra no es solo el software. Una de sus mayores fortalezas, si no es que la más grande, es la comunidad global que se ha formado a su alrededor. Es de verdad impresionante. Miren nada más este número: más de 1 millón. Y no estamos hablando de cuánta gente lo usa. Estamos hablando de más de 1 millón de recursos educativos gratuitos y listos para usar. Se dice fácil, ¿verdad? Esto en la práctica significa que un profe no tiene por qué empezar de cero. ¿Necesita una simulación del teorema de Pitágoras? ¿Un juego para practicar con fracciones? Lo más seguro es que alguien en el mundo ya lo hizo, lo perfeccionó y lo compartió. Es una biblioteca de conocimiento colectivo gigantesca. Y la plataforma va todavía más allá. Con una función llamada GeoGebra Classroom, cualquier docente puede tomar uno de esos millones de recursos, crear una clase virtual y ver en tiempo real cómo cada estudiante explora y resuelve los ejercicios. Es un cambio brutal para la enseñanza, ya sea a distancia o en el salón. Ahora, una pregunta clave, sobre todo pensando en Latinoamérica. ¿Y qué pasa en las escuelas donde el Internet falla o simplemente no hay? La accesibilidad es fundamental. Bueno, pues la solución es muy inteligente. Hay 2 maneras de usarlo. Por un lado, está la versión en línea, desde cualquier navegador, súper práctica. Pero, y esto es lo crucial, también existe una versión que se descarga y se instala.
Una vez en la computadora, funciona perfectamente sin necesidad de estar conectado a Internet. Y el proceso es muy sencillo. Solo se necesita Internet una vez, para bajarlo. Se entra al sitio, se busca la sección de descargas, se elige la versión correcta para la compu, se instala y listo. A partir de ahí, se tiene todo el poder de GeoGebra sin conexión. Entonces, para resumir las ideas clave, GeoGebra es gratuito y de código abierto. Funciona en casi cualquier aparato, compu, tablet o celular. Es muy potente, pero a la vez fácil de usar. Sirve para todos, desde primaria hasta la universidad. Y, quizás lo más importante, tiene el respaldo de una comunidad global enorme. Y cerramos con esta idea para reflexionar. Si una herramienta como esta puede quitarle lo abstracto a las matemáticas y convertirlas en un verdadero campo de juegos para la mente, entonces el límite ya no está en el software. El límite está en nuestra propia curiosidad. La verdadera pregunta es, ¿qué nos vamos a atrever a descubrir?